Hola, buena tarde. Mi nombre es Giancarlo Rodríguez Gámez, doctorante en Derecho por la Universidad Unitec, y en esta ocasión abordaremos los temas asignados por nuestro docente Eduardo Alberto Chávez Origel en el módulo Medios de Control Constitucional en materia de contribuciones, sesión 4. Las posibles causas del incumplimiento del contribuyente y de los demás obligados. En la actualidad son bastantes los contribuyentes que pueden tener desconocimiento de la materia fiscal, de sus principales obligaciones y derechos. En ocasiones incumplen sin darse cuenta por la negligencia o por desconocer las consecuencias y responsabilidades de las que pueden verse envueltos. Estos contribuyentes por el incumplimiento pueden ubicarse en supuestos de una infracción o, peor aún, en los casos de la comisión de un delito de carácter fiscal. La conducta realizada por el contribuyente no siempre es dolosa. Es posible que su actuación sea resultado de los siguientes motivos: falta de cultura fiscal, desconocimiento o desinformación sobre las disposiciones en materia fiscal que les son aplicables, falta de interés en la materia fiscal, carecen de asesoría fiscal adecuada, no cuentan con una estructura administrativa adecuada, lo cual les impide cumplir con la carga administrativa. No tienen capacidad financiera para contratar asesores en esta especialidad, desconocen sus obligaciones por existir diversos regímenes fiscales, cada uno tiene sus particularidades, lo que les dificulta una adecuada elección. Aun cuando conocen sus obligaciones fiscales, el monto de contribuciones por pagar y los plazos para realizarlos no pueden cubrirse por problemas de tipo financiero. Algunos contribuyentes consideran que el destino que deben tener las contribuciones no se cumple adecuadamente, que no se administran transparentemente los recursos del Estado proveniente de contribuciones, o piensan que dichas contribuciones servirán para enriquecer a algunos funcionarios públicos. Otros perciben una injusta desigualdad entre quienes cumplen con sus obligaciones fiscales y quienes obtienen mayores beneficios al dedicarse al comercio informal. La gran mayoría vive la experiencia de un complejo sistema fiscal para la determinación de las bases gravables y cálculo de las contribuciones por pagar, además de los contrastes y constantes cambios a las disposiciones fiscales. Unos cuantos consideran que nunca serán revisados por las autoridades fiscales, varios creen que cualquier problema fiscal lo pueden arreglar mediante gratificaciones a los funcionarios que representan las autoridades fiscales, o bien aprovechan las influencias que tienen con políticos o funcionarios del gobierno, quienes en ciertos casos les ayudan a solucionarlos. Con relación a la responsabilidad originada por el incumplimiento, sabemos que toda violación a una norma jurídica tiene como consecuencia una sanción. En el derecho penal tributario existen una serie de sanciones para las infracciones a las normas tributarias sustantivas y formales que se violan. Por tal motivo, cuando un contribuyente incumple con las obligaciones fiscales a que se encuentra obligado, la responsabilidad por tal incumplimiento será la imposición de una sanción administrativa, es decir, una multa, así como el cumplimiento de la obligación originalmente establecida para su cumplimiento. En tal sentido, el Código Fiscal de la Federación, a medida de ejemplo, señala una serie de sanciones relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones fiscales. A medida de ejemplo, algunas de las infracciones por incumplimiento de diversas obligaciones fiscales son señaladas en el artículo 81, que dice: son infracciones relacionadas con la obligación de pago de las contribuciones, así como de presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedir constancias. Artículo 82. A quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de presentar declaraciones, solicitudes o avisos, así como de expedir constancias a que se refiere el artículo 81, se impondrán las siguientes multas, y relaciona las multas. Sobre la responsabilidad penal y lo que conlleva, podemos establecer que el derecho penal tributario sanciona no solo a hechos delictivos, sino también hechos u omisiones no delictivas. En cambio, el derecho penal común sanciona hechos delictuosos. Ahora bien, ligado a los delitos fiscales se encuentran las responsabilidades que la ley impone a los contribuyentes, como la de llevar una contabilidad, realizar diversas declaraciones informativas, retenciones y entero de impuestos de terceros. Responsabilidades que, de no efectuarse conforme a derecho, pueden incurrir en delitos en materia fiscal penal. El artículo 70 del Código Fiscal de la Federación comienza a hacer la diferenciación entre la infracción que deriva de una multa fiscal económica y el delito fiscal que deriva de una sanción corporal, precisando primeramente las infracciones fiscales por lo que respecta a los delitos fiscales. El artículo 95 nos contextualiza lo que se considera responsables de los delitos fiscales. Sin embargo, no es hasta el artículo 96 que se comienzan a tipificar los delitos fiscales que regula el Código Fiscal de la Federación, como lo son del encubrimiento, de funcionarios o empleados públicos, de la tentativa,
del continuado, del contrabando, de los asimilados al contrabando, defraudación fiscal, asimilados a la defraudación fiscal, relativos al Registro Federal de Contribuyentes, relativos a declaraciones, contabilidad y documentación de depositarios e interventores, relacionados con aparatos de control, sellos y marcas oficiales, cometidos por servidores públicos con motivo de visitas domiciliarias, embargos y revisión de mercancías ilegalmente, robo o destrucción de mercancías en recintos fiscales o fiscalizados, y operaciones con dinero obtenido por actividades ilícitas. Cabe señalar que los anteriores ilícitos fiscales se dividen en clasificados cuando en su ejecución han existido agravantes, atenuantes o excluyentes. En caso contrario, se consideran simples, tomando en cuenta como agravantes aquellas circunstancias que aumentan la culpabilidad del delito o de la infracción, atenuante a aquellas circunstancias que disminuyen la culpabilidad y excluyentes a aquellas que la eliminan. Por lo anterior, podemos concluir que las disposiciones fiscales engloban un número de obligaciones y responsabilidades que son compromiso de los contribuyentes. Por ello, se debe tener puntual cuidado con respecto a las operaciones, acciones u omisiones que los contribuyentes realizan durante su negocio en marcha. Es importante señalar que la responsabilidad puede trascender más allá de los responsables directos de una obligación, sino que se puede llegar a incurrir responsabilidad que recae en un tercero que responde solidariamente, ya sea por causa legal o decisión voluntaria en las obligaciones fiscales del contribuyente. Cabe señalar que la acción penal por los delitos fiscales perseguibles por querella prescribirá en 3 años, contados a partir del día en que se tenga conocimiento del delito y del delincuente, y si no se tiene conocimiento, en 5 años que se computarán a partir de la fecha de la comisión del delito. Por último, las facultades de la autoridad para exigir las responsabilidades derivadas del incumplimiento se establecen en el Código Fiscal de la Federación, el cual contempla un catálogo de diversas facultades de las autoridades fiscales con la finalidad de que éstas puedan verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, en su caso determinarlas, comprobar la comisión de delitos y proporcionar información a otras autoridades fiscales. En otras palabras, a través de estas facultades establecidas en el Código Fiscal de la Federación, las autoridades recaudatorias verifican el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes responsables solidarios y terceros relacionados con ellos. Es importante señalar que los contribuyentes pueden ser sujetos a distintas revisiones, dentro de las cuales destacan por habitualidad la revisión de gabinete, las visitas domiciliarias, la revisión de dictámenes de contadores públicos. Dentro del ejercicio de las facultades antes mencionadas, las autoridades podrán, entre otros, ratificar errores aritméticos, omisiones u otros errores que aparezcan en las declaraciones de impuestos presentadas por el contribuyente, solicitar al contribuyente que exhiba su contabilidad, revisar los bienes y mercancías de los contribuyentes, revisar comprobantes fiscales emitidos o bien información y documentación que acredite de forma fehaciente el origen de pérdida fiscal o saldos a favor. No obstante lo anterior, es trascendental señalar que el mismo Código de la Fiscal de la Federación y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla una serie de límites a las facultades de comprobación antes mencionadas, mismas que incluyen un elevado número de formalismos y derechos constitucionales, que las autoridades fiscales deben de respetar en el ejercicio de sus facultades de comprobación fiscal, las cuales, al no ser respetadas, traería como consecuencia la nulidad de la actuación de las facultades fiscales. Con esto damos por terminado el presente video. Muchas gracias.